Buenas tardes, mis queridos hermanos, simpatizantes, estudiantes, para aquellos que asiduamente nos siguen en nuestros vídeos de YouTube. Una vez más estamos aquí, intentándoos que aprendáis o escuchéis los misterios que encierra la filosofía Rosacruz. Yo quisiera, para aquellos que me ven por primera vez, haré una presentación. Mi nombre es José Lázaro Alcaraz, presidente del Centro Rosacruz Marc-Händel en Barcelona, y deciros que somos una asociación de místicos cristianos. ¿Esto qué quiere decir? Que mucho conocimiento está basado en el cristianismo. Deciros que tenemos un libro, que es el Concepto Rosacruz del Cosmos, que es todo un compendio de todo lo que es nuestra enseñanza, que luego ese libro está separado y fragmentado en lecciones y en estudios, que todos ellos los damos gratuitamente. Tenemos en nuestra página web, tenemos este canal de YouTube. En nuestra página web hay muchos departamentos, compartimentos, tenemos cursos, tenemos contactos de todos los centros que hay por el resto del mundo, tenemos audios, tenemos una serie de cosas. Hay la parte más importante, ya os la diré cuál es, y quisiera comenzar con uno de nuestros lemas, que es una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano. Hoy vamos a hablaros de los efectos ocultos de la eutanasia, trasplantes y las transfusiones de sangre. Quisiera deciros que nosotros damos todo este conocimiento a través de cursos por correspondencia. Son 5 cursos, allí en nuestra página web hay detalles sobre este tema. Los damos por correspondencia, por correo postal, y también los damos por online. Nosotros, nuestro centro en concreto de Barcelona, no los damos online, pero hay otros centros que sí que los dan. Ya veréis más adelante, si estáis interesados, pues ya os pondríamos en contacto como queréis hacer los cursos. La parte más importante de todas que tenemos en nuestra página web es la sección biblioteca. Aquí están el libro que os he mencionado, el Concepto Rosacruz del Cosmos, todos los libros de la Fraternidad Rosacruz, hasta libros técnicos y matemáticos que hacen falta están allí todos, audios, hay conferencias, en fin, libros, hay otros libros, aparte de la Fraternidad Rosacruz de Marc-Händel Toyo, y deciros que todo lo que hay allí, absolutamente todo, lo podéis descargar gratuitamente. Bueno, ya estamos aquí de nuevo otra vez. Vamos a entrar en materia. Hasta ahora hemos hecho ya varios vídeos que están relacionados con la existencia en el más allá y cómo funciona todo esto. Toquemos el aborto, hemos tocado qué es lo que nos encadena con otras personas, el porqué de las circunstancias. En el fondo estamos en este mundo para adquirir experiencia, y hemos pensado que nos faltaba tocar un tema que es muy importante, porque depende del tipo de
depende del tipo de cosas que hacemos en este mundo, en el más allá tenemos una vida diferente. No todas las almas que van a parar al más allá o que su cuerpo físico muere, pasan por el mismo proceso. Todos al final llegan a un mismo proceso, pero antes de llegar hay unos pasos previos que todo depende cómo se haya abandonado este cuerpo físico. Hay una parte muy importante que hablaremos de uno de los misterios directos. Se puede decir que el vehículo de nuestro espíritu, de nuestra alma, es la sangre. ¿Qué quiere decir? Imaginaros un coche que es fantástico, tiene un montón de prestaciones, pero si no hay una persona que se siente y lo conduzca y conozca todas las normas de buen funcionamiento, no lo hará servir, y si no lo sabe bien, pues lo trasteará mal, y si ese coche tenía que durar 10 años, pues le va a durar 3 o 4 años. Pues bueno, la sangre es el vehículo físico en el cual el espíritu y el alma se manifiestan. En esa sangre se acumulan todas las experiencias. Y vosotros decís, ¿pero cómo se van a acumular las experiencias? Cuando esta filosofía salió al mundo, que fue por allí por los años 1920, los progresos tecnológicos no habían llegado tan alto, y ahora es muy fácil decir, y se entiende, que gracias a la tecnología tenemos estos PC, tenemos estos chips, que en un pequeño de milímetros hay un montón de información. Pues algo similar ocurre en la sangre. Creemos que con el paso del tiempo los científicos vayan profundizando más en el tema y todas estas cosas que quedan ocultas en el conocimiento esotérico, llegará un momento que la ciencia lo podrá ratificar y lo podrá contrastar. Me parece que se ha descubierto que en una partícula, una molécula de cuarzo, en el mismo lugar, se puede almacenar 4 tipos de información diferentes y no se sobreponen ni se estorben una. ¿Eso qué quiere decir? Que ese almacenamiento, esa experiencia, está en la sangre, dando vueltas por todo el cuerpo. Claro, todo eso lleva una consecuencia. Los que ya estudian estas cosas o tienen referencia saben que para que una persona pueda poder asimilar muy bien la experiencia de vida, tiene que llegar con su sangre intacta, porque en el derramamiento de sangre se ha perdido la experiencia de vida. O sea que es como si no hubiera vivido. Pero gracias a Dios, todo eso por los hermanos mayores y las fuerzas, energías espirituales lo tienen previsto para poder compensar. Vamos a entrar precisamente en la parte ya que nosotros creemos que es 3 cosas importantes, que es la eutanasia, los trasplantes y las transfusiones de sangre. Trasplantes porque significa derramamiento de sangre en según qué casos, porque claro, una persona en vida puede donar un riñón a otra y como está bajo control no hay ninguna pega, o sea, no se pierde la sangre. Hay una parte, por decirlo de una manera, que mientras que el espíritu siga en su cuerpo trabajando, aunque se le derrame 1/4 de litro, por decirlo de una manera, o medio litro, tiene la capacidad de reproducir, por decirlo de una manera, toda esa experiencia y en realidad no se pierde nada. Los trasplantes pueden haber 2 tipos. Cuando se hace un trasplante, que es una donación de un órgano en vida, realmente esa sangre está intacta. Pero cuando hay personas que fallecen y dejan escrito
quiero, cuando fallezca, todos mis órganos sean usados para la ciencia y lo que se pueda, pues se trasplante a otros que lo necesiten. Eso es una obra de amor extraordinaria que ya hablaremos más adelante, pero tener en cuenta que para poder sacar los órganos, el cuerpo tiene que estar en caliente, tiene que estar en sangre caliente. Por lo tanto, el derramamiento de sangre es muy fuerte. Luego también tenemos la eutanasia, que la eutanasia y suicidio es una cosa similar, porque tanto la eutanasia como el suicidio es que la persona decide morir. Ahora pues tengo una enfermedad que no puedo sobrevivir, me siento mal y vas a un lugar, la medicina, pues que hacen que fallezcas antes de tiempo. El suicidio tiene otra connotación, porque en la eutanasia no hay pérdida de sangre, porque te ponen una inyección letal y la sangre se conserva. Pero claro, en el suicidio lo mismo te puedes, con un barbitúrico, que te puedes tirar al mar, que te puedes tirar, en fin, ya lo puede haber, qué tipo de suicidio, puede haber una gran pérdida de sangre. Por lo tanto, ahí hay unas connotaciones que eso retrasa, por decirlo de una manera, retrasa al alma que está evolucionando. Ahora quisiera yo hablaros de otro punto muy importante que está relacionado. Os voy a hablar os voy a sintetizar las diferentes energías, las leyes de los diferentes planos. Nosotros, ya todos los conocedores, y aunque estudien en otra escuela, sabe que el ser humano es una cosa muy compleja, que tiene un cuerpo físico, un vehículo etérico de energía, uno de deseos y un vehículo mental. El vehículo de deseos es el mundo del color, que es de la emoción y los sentimientos. El vehículo etérico es una energía atractiva, es como una vibración que mantiene en cohesión los átomos físicos para formar la parte estructural, para que se aguante. Es como el Sol, que tiene una energía de atracción que hace posible que gracias a esa vibración o a ese sonido los planetas giren a su alrededor y no se salgan ninguno de órbita. Pues bueno, ese vehículo etérico tiene esa función. Y luego tenemos el vehículo mental, que es donde están los átomos simiente, y es el mundo del sonido y de la vibración. Allí es donde están los arquetipos de todo lo creado. Y los arquetipos, trayéndolo a lo que nos interesa, que es el cuerpo físico, allí se dan las notas vibratorias, o esa energía, que hace posible que cuando nosotros nacemos a este mundo, esto está situado en la parte etérica, invisible del corazón, que esa nota vibratoria hace que el corazón dure una cantidad de tiempo determinada. Podríamos, para tener una idea, cuando allá es en el mundo de los átomos simientes y en el mundo de las notas vibratorias, es como una fecha caducidad. Esa fecha caducidad quiere decir que cuando llega a según qué edad, esa nota para de vibrar y entonces es cuando viene la parálisis del corazón. Y entonces cuando se muere, porque tener en cuenta una cosa, nos encontramos personas que están enfermas y se dice, vaya corazón fuerte que tiene esta persona que, oye, hay que ver cómo aguanta, porque esa nota vibratoria es muy fuerte. Fijaros bien, la parte esta de la vibración, que está también manifestada en el mundo etérico, os voy a dar un ejemplo. Cuando un hermano mayor necesita actuar en el mundo físico, porque dicen que hay 6 en la escuela interna y 6 siempre permanentemente entre los humanos, ayudando,
en la política, en la física, en la investigación, en los descubrimientos científicos, buscando, ayudando a los hermanos que se dedican a la investigación a resolver problemas. Esto es un hermano mayor cuando nace, no nace por el seno de una madre. Ha llegado a su conocimiento hasta tal extremo que a través de su voluntad emite un sonido y una vibración que hace como un imán, que hace un imán. Cuando acercas a las partículas de hierro, todas las partículas de hierro se pegan. Pues el hermano mayor que ya conoce ese secreto, con un esfuerzo de voluntad, emite una vibración que hace que las partículas atómicas se peguen a su vehículo etérico y acaben creando la forma que ha creado ya de su vehículo etérico. Tiene que tener mucha fuerza de voluntad para mantenerlo, porque en el momento que baje la fuerza de su voluntad, automáticamente estas partículas se desprenden, o sea que sabe la nota vibratoria, cómo la tiene que mantener para poder tener esa apariencia física, porque en el momento que baje, automáticamente se disgrega y se vuelve invisible, por decirlo de una manera, desaparece, que parece pura fantasía, pero no es. Claro, el hermano mayor lo conoce. Esta nota vibratoria es tan importante, este sonido, que en realidad todo lo que existe en la creación es sonido, porque este sonido, esta vibración, va creando forma. Se han hecho experiencias, eso se hicieron hace mucho tiempo, se coge un arco de violín, se pone polvo en una plancha de metal, se pasa el arco de violín y veréis cómo aquel polvo se va agrupando y se va formando figuras geométricas. Y mientras que el arco de violín está funcionando, que hace la vibración, que es el sonido, se van creando. Eso si busca por internet, me parece que se puede buscar ese experimento. Hace tiempo que se hizo. Eso es para demostrar que la creación es un sonido, es una vibración que al ser emitido por entidades espirituales ya muy elevadas, agrupan las partículas, los átomos que hay, y así es como se van juntando, aparecen los planetas, aparecen los soles y la materia física se mantiene. Imaginaros la energía tan potente que se tiene que emitir para que la forma física se mantenga cohesionada y no desaparezca en la nada, no se vuelva invisible. Pues realmente esto existe. Así, cuando nosotros nacemos, traemos una nota vibratoria que nosotros le decimos que es una fecha de caducidad. Esa fecha de caducidad no quiere decir que sea estable, con arreglo a la experiencia del alma que está ocupando ese cuerpo, o la puede adelantar o la puede retrasar. La nota vibratoria acostumbra a durar, hay dos tipos, hay fechas de caducidad, para que nos entendamos, de 72 años y hay fechas de caducidad de 84 años. Pero cierto es que hay personas que sobreviven a los 84 y es cierto que hay personas que fallecen antes de los 72. Claro, para eso habría que hacer una historia, un conocimiento exhaustivo, a ver si esa alma, lo tenemos claro, si la persona sobrepasa los 84 años es que se ha portado bien, ha evolucionado bien, sigue siendo útil a la sociedad y a sus semejantes y se le sigue dando la oportunidad desde ese punto del mundo del pensamiento concreto, que es donde está, se le recarga, por decirlo de una manera, esa fecha de caducidad y se le da como cuando cargamos, por decirlo de una manera, unas tarjetas para los móviles, vas allí y pagas de los prepagos. Pues mira, ahora pues enchúfemelo, quiero para tanto, no más, y allí pasa igual. Los que ya saben, tú no lo pides, pero los ángeles del destino
Y las entidades espirituales que te están ayudando, hombre, aquella alma va por buen camino, ¿sabes qué? La fecha de caducidad vamos a darle 4 o 5 añicos más porque va a hacer falta por esto, por lo otro. Y luego se encuentran algunas que no, aquel se está saliendo mucho del tiesto, aquel está fuera de control, aquel no, si sigue así va a armar un desmadre de narices, ¿sabes qué? Cortémoslo el grifo, por decirlo de una manera, de la fecha de caducidad y dejémoslo, o sea, que eso es múltiple y variado. Así es que una vez entrados en este punto de materia, podemos abordar tranquilamente esta fecha de caducidad y qué es lo que pasa con la eutanasia y qué es lo que pasa por el suicidio. La eutanasia, no perderás la sangre porque te pondrán una inyección y quedarás tranquilo, pero el suicidio, o puedes suicidarte con barbitúricos o otro tipo. Entonces, el suicidio sí que puede haber pérdida de sangre, toda la historia, toda la vida que va corriendo en tu sangre, que al pasar por el corazón, la esencia, por decirlo de una manera, se queda archivada en el átomo del corazón, que ese átomo simiente del corazón perdura de vida en vida, de vida en vida, de vida en vida. Hay 4 átomos simientes, uno que archiva las experiencias emocionales, otro que archiva las experiencias de vida etérica y otro las experiencias mentales y otro la física, la del cuerpo físico. Cada uno guarda lo suyo, pero el jefe, el motor está en el corazón. Allí la experiencia de vida queda registrada y pasa de una vida en otra, allí es donde se registra la quinta esencia y se acumula de lo que hemos aprendido. Y a través del tiempo es lo que me hace conocer el bien y el mal. Esa es la parte de conocimiento del bien y el mal. Entonces, claro, cuando hay la eutanasia, que es me quiero quitar, quiero abandonar este mundo, que es voluntario, no pasa nada, pero ocurre algo muy grave. La gravedad es lo siguiente: como el átomo simiente tiene una fecha de caducidad, que es lo que decíamos que hace el hermano mayor, esa nota vibratoria hace como imán, y esa nota vibratoria hace que las partículas atómicas estén pegados a la estructura del vehículo etérico con la vibración y mantiene que el cuerpo físico se mantenga con vida, más la sangre que lo alimenta, claro. Al venir eso, te para en el corazón, al pararse el corazón todo se paraliza, pero la nota vibratoria sigue vibrando. Claro, sigue vibrando como si tuviera materia física, y la materia física, pues el cuerpo físico necesita alimentarse, necesita comer, necesita sus necesidades fisiológicas, necesita sus necesidades de reproducción, porque es el punto básico, es lo básico de la existencia del cuerpo físico. ¿Qué está pasando? Porque esa nota vibratoria, para mantener la materia, al no estar la materia física, ese espíritu está encerrado en un lugar que no puede satisfacer sus necesidades físicas. Está en una oscuridad terrible, sintiendo las necesidades físicas y no poderlas realizar. El tormento es enorme, o sea que la persona que se suicidia o eutanasia, si se cree que el problema se le ha terminado, le aumentará. ¿Cuánto tiempo estará? Pues estará el tiempo que su nota vibracional, su fecha de caducidad termine. Que tenía la fecha de caducidad a los 84 años, pues si pide eutanasia a los 70, ya sabe que le queda 14 años en los cuales estará como muerto en vida, no poder realizar absolutamente nada. Y entonces, cuando ha llegado ese tiempo, es cuando el alma se liberiza, pero entonces tiene que pasar, si no ha perdido la sangre, tiene que pasar
a revisar todo la parte que es el purgatorio y el infierno, del mal que ha hecho y del bien que ha hecho, al pasar por ese proceso de volver hacia el renacimiento. Y entonces verá lo que su vida hasta los 84 años hubiera sido, aunque él estuviera incapacitado, él no sabe si en su camino se hubiera encontrado a los 80 años una persona a la cual ayudar. Entonces se encuentra que va a revivir todo ese proceso. Y entonces se dará cuenta y dirá, en la próxima vida, no, esto aquí yo me aguanto, sea que es lo que Dios quiera. Además, las leyes que nos da, las leyes de Dios, es que solamente Dios decide sobre la vida y la muerte. No tenemos derecho a quitarnos la vida, a ningún precio, ni a nosotros, ya lo dice, no matarás, ni te matarás a ti mismo, ni matarás a otro, porque las consecuencias son enormes. Entonces esa persona, si ha conservado su sangre, por decirlo de una manera, tendrá un tránsito normal, aplazado, por decirlo de una manera, pasará una época de sufrimiento dolorosa, pero si se ha suicidado y ha decidido un método con la pérdida de sangre, el problema es doble. ¿Por qué? La fecha de caducidad, porque eso, aunque te suicides, el átomo simiente no se puede destruir. Se puede destruir el corazón, pero estamos hablando en los planos internos, como hemos dicho que somos 4 vehículos, el físico, el energético, emocional. Esa fuerza vibratoria no está en el cuerpo físico, está en los mundos superiores, dimanando vida, creando vida, atrayendo vida. Entonces, ¿qué ocurrirá? Se va a encontrar con 2 problemas, que pasará por el proceso hasta que esa nota vibratoria esté funcionando, y luego cuando quiera pasar y tenga que repasar su vida, como ha perdido la sangre, no tendrá. O sea, que es como si hubiera perdido por completo la vida. Entonces, esta alma no hace el proceso de subir, sino se queda por ahí aparcado y acostumbra a volver a renacer en un plazo entre 3 y 100 años. Se queda como en stand-by, por allí dando vueltas, esperando que los ángeles del destino busquen algo que le ayuden, por decirlo de una manera. Y entonces, pues, por decirlo de una manera, ya hay entidades que luego a esa alma, si vuelve a renacer en el plazo que os he dicho, pues los ayudarán, echarán una mano para evitar que se pierda, porque hay muchas fuerzas en los mundos internos de grandes colaboradores con el género humano para que nuestro destino se cumpla, y no permiten que nada ni nadie se pierda. A veces se deja, por decirlo de una manera, para ver cómo queda la experiencia. Esto es lo referente a este proceso. Si alguna vez se pone a votación eutanasia sí o eutanasia no, por favor, adhiéranse a la vida. Hay que, cuando un ser humano se ve incapacitado por una enfermedad, por algo será. Hay que respetar la vida, hay que respetar, por algo será. Que el quitarse la vida no significa que huyas de tus problemas. Entonces, si alguna vez cae en algún país que se le ocurre eutanasia así y le piden opinión al pueblo, por lo menos, lo que os dije antes con el aborto, decir no. Y si alguna vez en algún comentario alguien habla, pues defender el derecho a la vida, simple y llanamente eso, y explicarle más o menos. Si la persona es religiosa aún se puede hablar, pero si encuentras con un ateo es muy difícil este tema. Lo mejor es callar, guardar silencio y no decir nada. Bueno, entonces nos encontramos la próxima que queremos hablar sobre este tema, son los trasplantes. Los trasplantes de órgano, se pueden hacer trasplantes de órgano en vida, que es muy común. Hay gente que regala la mitad de un riñón,
Pero claro, al estar en vida, ya los médicos, por decir, hay tecnología suficiente para la menos pérdida de sangre y en realidad es muy poca la sangre que se pierde. Ahí no hay ningún problema. El problema puede venir, si es una persona muy generosa que diga, yo dejaré escrito que cuando muera, pues mis órganos que se repartan para la ciencia, para la investigación o para ayudar a otros. Y ahí así hay bastante, ¿no? Claro, pasa una cosa, para extraer los órganos, para poder trasplantarlos a otros, tiene que estar en sangre caliente, por lo tanto, se pierde toda la sangre. Pero ocurre un fenómeno, esa persona que ha dado sus órganos, si los ha dado por amor, pero amor de verdad, para ayudar a otros, se va a encontrar de que, como ha sido un gesto de amor, la naturaleza y las leyes divinas ya mirarán de compensar a esta alma por otro lado, por decirlo de una manera, que aquello que ha hecho le sea compensado con creces a través de otra dinámica. Y entonces, por decirlo de una manera, parecerá que pierde la vida, pero no la pierde porque la gana, porque hay unas compensaciones que sirven para que primero da un salto enorme porque por amor ha renunciado a sus órganos para dárselo a otro. También se puede dar el caso que una persona nazca, al nacer, done sus órganos, es que en una vida anterior a las personas que van a parar sus órganos fueron que en vida anterior él se portó mal y aquellas personas que en esta presente vida reciban el órgano que les va a dar la vida es porque en una vida anterior murieron a consecuencia de él. ¿Me explico? Como la ley dice que aquel que quita la vida a un ser humano, en la siguiente tiene que ser su madre para darle la vida, si eran muchos los que había muerto por su causa, no hay tanto que entonces dice, pues mira, inconscientemente, porque conscientemente eso no se sabe, pero más o menos va así. Si tengo que devolverle la vida a 10 o 15 almas en un cuerpo, nos encontramos que es una manera, como os diré yo, es una manera de darle la vida a otros seres que pasar por el seno materno por decirlo de una manera, hubiera tardado mucho tiempo. Es una manera rápida de compensar el devolverle la vida a seres humanos que se las había quitado, pues vaya usted a saber, no vamos a entrar en materia, pero es una manera de compensar. Entonces, esta pérdida, ya te digo, es compensado, lo perderá, pero por el otro lado lo compensará, o sea que no hay problema. Y luego tenemos la otra, hay las donaciones y las transfusiones de sangre. Hay personas que no quieren que le hagan transfusiones, hay gente que no quiere dar transfusiones de sangre porque les da miedo o por creencias religiosas, pero claro, ¿sabes qué pasa? Estas donaciones de sangre, cuando nosotros damos o recibimos, porque claro, hay gente accidentada que pierde mucha sangre y van a los hospitales y cada 2 por 3 decimos necesitamos sangre del tipo A, del tipo B porque están vacíos. Eso sirve para salvar vida. Fijaros bien, sirve para salvar vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues esas donaciones de sangre, como la experiencia de la vida está acumulada en la sangre, por ejemplo, si yo doy sangre a alguien, bueno, los bancos de sangre, resulta que al pasar mi sangre en esos bancos, al dar yo mi sangre, muchas experiencias de mi vida están allí metidas. Y el que recibe esa sangre se va a encontrar que cuando haga
la experiencia post-morte, se va a encontrar experiencias y situaciones que él no había vivido. Y dirá, ay, pues si esto no lo he vivido yo, ¿de dónde me sale esto? Lo digo en plan coloquial, para que me entendáis. Pero las transfusiones de sangre, que eso también sirve para acelerar, porque si una persona o un alma tiene que vivir 10 tipos de experiencias determinadas, y es una persona que recibe una transfusión de sangre porque ha tenido un accidente y recibe 1 litro o 2 litros a veces, ¿qué se está haciendo? Las experiencias del otro están pasando a él, y entonces eso también acelera la evolución, porque entonces la experiencia post-mortem, aquella persona que recibió la sangre estará viviendo una serie de experiencias que no le tocaban, pero le servirán también, porque cuando pase por la experiencia post-mortem, por el purgatorio y pase por el cielo, que en el concepto Rosagus del Cosmos hay un capítulo muy bonito que habla sobre ese gran viaje, lo que ocurre por un mundo y por otro, y hay unos diagramas muy bonitos en el cual explica todo el camino que sigue el alma a través por los mundos internos, cuando pasa por el cielo, cuando pasa por el purgatorio, cuando pasa por el mundo mental, cuando se encuentra cara a cara con Dios, está allí una temporadica y luego sigue bajando hacia abajo para volver al renacimiento. Pues entonces, con estas transfusiones de sangre, lo que hacen es que las experiencias de todos se vuelven todos. Mirad, cuando el alma humana llega al mundo del pensamiento concreto, el conocimiento y la experiencia que hay allí de todos los seres humanos se incorpora al alma. No, aquí decimos, no, este conocimiento es mío, yo no te lo quiero enseñar, espabilate, espabilate. No, allí todo es de todos, es de todos. No existe lo tuyo, lo mío, todo es de todos, porque cada uno pone encima de la mesa su experiencia para que el otro se aproveche de ella, para que aprenda de ella. Aunque luego cuando toque bajar cada uno, los ángeles del destino programan la vida que le ha de vivir, se encontrará con eso, que todo es de todo. Entonces, con esto de las transfusiones de sangre pasa igual, hay como una mezcla colectiva de experiencia donde todo es de todos. O sea que, aunque no lo parezca, hay un refrán que dice que por muy mal que sea la cosa, todo está obrando para el bien. Hay muertes, hay pérdida de sangre, hay transfusiones de sangre, pero siempre se aprovecha para que aquello se convierta en algo positivo, que aquello se convierta para una evolución. O sea que no debería de haber nadie que se niegue a que le hagan transfusiones, porque en el fondo todo es de todos. Todo es de todos. Hoy día está se poniendo de moda las emociones, que hay esos cursos en los cuales, o cuando hay sesiones para quitar drogodependencias o alcoholismo, ¿qué hay? Se hacen círculos y cada uno, ¿qué hace? Explica su experiencia. ¿Qué hace aquel espíritu suplente? Comparte su experiencia, comparte su problema con todos. Y entonces lo que explica cada uno se retroalimentan los unos al otro. Es como el problema, por ejemplo, de dejar el alcoholismo, que es una de las drogas más duras, sirve para compartir y para sentir empatía y la experiencia colectiva de todos juntos crea una fuerza que si se sigue se acaba superando la drogodependencia, que no es ni más ni menos. Eso en el fondo, esos grupos psicológicos, los psicólogos, psiquiatras que hacen esas reuniones para que haya una transferencia de información y la experiencia de uno sirva para alimentar al otro. Hay un intercambio de conocimiento. Pues bien, eso es lo que pasa cuando hay transfusiones de sangre. Aunque no estén presentes, pues realmente la experiencia de uno transmite al otro y todo es como una experiencia colectiva, porque en el fondo es una colectiva. Parece que estamos separados el uno del otro, pero en realidad
no estamos separados, nos estamos intercomunicando y aprendiendo. Una de las cosas que ha ayudado mucho a la evolución del conocimiento es el séptimo arte, que es el cine. Se han hecho grandes películas que han tenido mucha influencia en la sociedad occidental y en todo, porque cuando hay dramas, hay experiencias fuertes, se transmiten y las personas sensibles acaban sintiendo y el mensaje moral que está dando aquella historia en realidad está calando, por decirlo de la manera, el espectador que lo está viendo. En el fondo, cuando nosotros asistimos a una película que nos gusta y estamos viendo el panorama de vida, realmente estamos viendo lo que tal y conforme nos encontraremos nosotros cuando hayamos hecho, estamos haciendo la experiencia morporte. Nosotros nos estamos viendo a nosotros como espectadores. Nosotros somos espectadores y actores principales de esa vida. Y eso es lo que crea todo. O sea que la tecnología sirve para progresar espiritualmente, más de lo que la gente os podáis imaginar. Yo no sé qué más decir. Juan, ¿se me queda algo en el tintero? ¿Se me queda algo en el tintero o no? Es muy interesante. Sí. Es un tema muy interesante. Yo creo que con esto todos los diferentes casos que ocurren con la experiencia del más allá me parece que ya han estado entre esta y otras atrás desde que hicimos aquella donde van nuestros seres queridos en el más allá. Hemos hecho ya 3 o 4 y digo que con eso queda, por decirlo de una manera, ya explicado las diferentes facetas y los diferentes casos. Por eso es muy importante. Hay una cuestión sobre las transfusiones, mejor dicho, que es un caso curioso dentro de las transfusiones. Es verdad que en la transfusión se comparten experiencias. Sí. Experiencias, vivencias de aquella persona que dona la sangre. Pero ¿qué pasa en los casos aquellos, en los niños? Que esto es un caso particular. Aquellos niños que nacen antiguamente. Había lo de la gamma globulina, hubo una época que había cuando la madre y el padre tenían incompatibilidad y el niño nacía envenenado. ¿Qué pasaba? Que la última forma de salvarle la vida era completamente renovarle la sangre a ese niño. Bueno, ¿qué ocurre en ese caso? Porque es un alma que ha venido y se impregna de otra. Eso en realidad, hasta los 14 años, el niño está formando la sangre a partir de la sangre de los padres. A partir de los 14 años, por decirlo a partir de los 14 años es cuando el individuo empieza a formar su propia sangre. Cuando esas enfermedades ocurren, cuando es pequeño, el niño como no es, por decirlo de una manera, todavía dueño de su propia sangre, es un problema de los padres. Mayormente no le altera a él. Eso está para que los padres sufran y aprendan una lección muy dura. Al niño no le afecta, pero aunque le cambien la sangre al niño. Es que fijémonos que esto ocurre inmediatamente al nacer, o sea, si no se hace, muere. No ocurre ni a los 2 años, ni a los 3. O sea, el niño que nace con un cuerpo etérico virgen, sin impresionar nada, precisamente es virgen. Es como si esa sangre que le ponen es como si siguiera funcionando la sangre de los padres. Son las energías cósmicas las que se encargan de la sangre, no tienen nada que ver con la sangre, porque en realidad la sangre empieza a ser nuestra a partir de los 14 años. Antes trabajamos los glóbulos, la energía del padre de los padres es la que funciona. O sea, que lo mismo da funcionar con la sangre de los padres que con sangre de transfusión de otras personas para mantenerle la vida. ¿Entiendes? No le causa nada. No cogerá nada de experiencia de otras.
Pero porque, si esa sangre... porque no está individualizado todavía. Pero esa sangre contiene experiencia, porque es una No, persona pero mayor. quedan disueltas en el momento, Juan, quedan disueltas en el momento que empieza el ego a crear su propia sangre. Es como los que han hecho el primer curso, te dice que el niño, lo primero que tiene activo es de los mundos etéricos, que es el éter químico, el éter de vida, el luminoso, el reflector. Dice que el éter químico solamente está activo hasta los 7 años, pero el resto del éter de vida, el éter luminoso, el éter reflector, es la parte cósmica, la general, la que se hace cargo, porque claro, tiene necesidades, está creciendo, y es la parte cósmica, las energías cósmicas que se están encargando de aquello, no está individualizado. Todo esto que hemos explicado es una cosa que se produce a partir de que el ego produce su propia sangre. Mientras tanto, está bajo el paraguas, primero de los papás, y si hay algún problema de esto, pues estará bajo protección de las energías cósmicas, de las entidades espirituales que están cuidando precisamente de nuestra salud, de nuestra evolución. No hay. Las vivencias de otros egos de otra sangre es a partir de los 14 años. Toda transfusión que nos hagan a partir de los 14 años sí que aparece este problema. Se quedan archivadas cuando pasan, porque en el átomo simiente del corazón y allí se quedan. Es decir, que un niño, por ejemplo, de 7, 8 años, aquello que se opera y está a punto de morir, le han de cambiar la sangre, aquello no impresiona. La mayoría de los niños con leucemia 6, 7, la mayoría le hacen transfusiones de sangre, le cambian hasta la médula espinal, donante de sangre, médula espinal, está en formación, no ha nacido, la individualidad no nace entre los 14 años. Mientras tanto, es como las fuerzas cósmicas, las energías cósmicas, se encarga de que ese cuerpo físico sobreviva, por decirlo de una manera. Luego, claro, hay muchas connotaciones, ¿no? Todas las experiencias, cuando hay los que sufren con la leucemia son los padres, son los familiares. El niño sufre, entre comillas, por decirlo de una manera, no es consciente de lo que tiene, ¿sabes? El trauma es para eso, y además sirve para que la ciencia siga investigando, descubriendo los problemas, pero todos estos efectos, como un niño, por ejemplo, a los 12 años que muera de accidente de coche y derrame su sangre, no ha perdido su vida. No la ha perdido porque no ha creado vida todavía, está viviendo pues eso, de las energías cósmicas que se encargan. Es más, no sé, aunque pierda la sangre, como es inocente que se llama, no pasa ni por el infierno, ni por purgatorio, ni nada. Se va a una zona del cielo, que la Iglesia Católica se llama el limbo, que allí se le enseñan pues, el bien, las cosas, está ahí entre ángeles, jugando con los niños, es un lugar de felicidad realmente. Luego, otra cosita. Por ejemplo, se podría saber, hablando de, esto es sobre la eutanasia, hablando de la nota vibracional, que nosotros tenemos una nota vibracional. Una fecha de caducidad. De caducidad del átomo siguiente. ¿Se podría por astrología saber aproximadamente cada persona qué nota de vibración? Sí, claro. Es decir, por ejemplo, nadie sabe, porque sabemos que es dinámico, la muerte hay no tiene una manera fecha astrológica de saber. Pero hay una manera aproximada. Si venimos con la nota, si venimos con si la fecha 90, caducidad es a los 84, si la fecha caducidad es a los 72. Sí. ¿Se puede saber? Sí, claro. ¿Está determinado eso por intervalos? No, con arreglo a la posición de los planetas, allí te dice si tu fecha caducidad es de 84 o 72, claro. Y ya teniendo que ver en relación con esto, cuando una persona está en coma, porque por ejemplo no acepta la eutanasia,
pero sigue en vida a través de un estado en coma. Si entra en no coma, tiene nada que ver. si entra en coma, entra que en es de forma natural por una enfermedad, no es la eutanasia. La eutanasia, cuando tú voluntariamente dices, no quiero seguir en este mundo, que me pongan una indicación, que me voy. Es poner fin a la vida, Claro, pero poner no fin el a la coma, vida voluntaria. porque en el coma sigue habiendo algo de vida. Claro. Cuando hay coma hay algo. Claro que sigue habiendo algo de Está vida. suspendida. Está suspendida, pero hay El ego se gente, encuentra. hay gente que tiene una enfermedad grave y lo inducen en coma para poderlo tratar, Sí. y luego al cabo de 2 o 3 meses tenerlo en coma lo vuelven a O muchas normalizar. veces se hace lo que llaman el coma inducido, Correcto. cuando la persona va a Claro. tener un sufrimiento Claro, por un claro. dolor algo tremendo y aquello es insoportable. Claro, y entonces claro. se induce el coma para evitar el reducir sufrimiento. claro. Eso sí es aceptado. Sí. Paliativo sí. Sí, claro. Porque el ego en ese momento, claro, mientras está con vida, todavía puede Es que acumular cuando hay experiencia. cuando hay coma inducido, por ahí nosotros hemos pasado unas imágenes de cómo el alma está del cuerpo. El alma sale del cuerpo. Sí, cuando acabamos de ver dormimos. unas imágenes muy bonitas, sí. Entonces, es imagen muy bonita. Entonces, cuando tienes un coma inducido o entras en coma natural, tu alma ya ha salido del cuerpo, está flotando. Ya no está en contacto con la sensibilidad del dolor del sistema nervioso cerebral, neuronal. Pero sí que percibe el mundo físico. Claro que lo A través percibe. Dicen que es el oído lo último que se pierde. Por lo tanto, la persona, si entra alguien en la habitación, la Debe de verá, tener mucho cuidado lo que habla. porque es consciente de lo que dice Claro, la gente. oír y siente, claro. Y a más de las imágenes que ve. Claro. Porque está suspendido, pero ahí recibe información. Claro, sobre todo por el oído. Por donde Oído. recibe información es por el oído. Porque el oído es lo último que se pierde. Porque ten en cuenta que el oído fue uno de los primeros órganos de sensación que tuvo el cuerpo humano. El oído. ¿Sabes? El último fue la vista. Sí. El oído, porque a través del oído oyes el peligro. ¿Sabes? Es el primero. Por lo tanto, fue el primero y es el último que se pierde. Bueno, pues ¿Hay alguna cosita más? yo creo que ya está. Yo creo que ha quedado muy claro Vale. que la eutanasia no es una opción a escoger. Pues bueno, si ya no hay nada más, daros las gracias. Espero que os sirva, que os haya gustado. Recomendarlos a vuestras amistades, a vuestros amigos. Por favor, suscribiros a YouTube, nos ayudaréis a crecer, a difundir estos temas que son muy interesantes. Creemos que son muy interesantes y esperemos que os haya alimentado, que lo recomendéis y que os quiere que os diga. Suscribiros, por favor. No se pierde nada. Si no queréis seguir, pues os dais de baja y ya está. Recomendarlo y recomendarlo y compartirlo. Y hacernos un poquito de propaganda, por favor. Sobre todo a nuestros estudiantes que nos siguen. Y nada más. Espero que haya sido de vuestro agrado y nada más que nos queda despedirnos con una de las frases más bonitas que nuestros queridos hermanos y hermanas, que las rosas florezcan sobre vuestra cota. Buenas tardes y gracias por vuestra presencia, vuestra atención. Buenas tardes.